propósito de Dios es uno y el plan de Dios es uno. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios está revelado en Juan capítulo 3, verso 16. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Salvar el mundo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Corregir el problema en el que nos metió Adán en el principio. Porque Dios le dijo a Adán en el capítulo número 2 de Génesis, en la Biblia dice que Dios le dijo a Adán: no comas del árbol que está en medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él coma ciertamente vas a morir. Y dice la Biblia en el capítulo número 3 de Génesis que la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, habló con la mujer, que era Eva, y le dijo: con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva le respondió: de todo árbol del huerto podemos comer, pero el árbol que está en el medio del huerto dijo Dios que no comiéramos, porque el día que comeríamos moriríamos. Es decir, Eva transmite que había sido bien instruida por Adán, porque a quien Dios le da la recomendación, a quien Dios le da el mandamiento, a quien Dios le da la palabra: no comas del árbol porque el día que comes te mueres, fue Adán, pero Adán se lo transmitió a Eva, porque esa es la respuesta que Eva le da a la serpiente. Le dice: no debo comer de este árbol porque dijo Dios que el día que comas moriría. Bueno, la serpiente le engaña y le dice: tú no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol serán abiertos vuestros ojos, y esta es la oferta, y seréis como Dios, sabiendo todo. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era algo agradable a los ojos, algo codiciable para alcanzar la sabiduría, y dice: y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué le dice Dios a la mujer? ¿Qué es esto que has hecho? Es decir, has abierto una puerta para que la simiente del mal entre al ser humano. Cuando Adán comienza a engendrar hombres en la tierra, Adán los engendra ya con la simiente del mal. Y Romanos capítulo 3, verso número 23 dice que todos los seres humanos sobre la tierra pecaron. Si nosotros leemos el capítulo número 5, en el verso número 12 en adelante, dice que la muerte entró por un hombre, que es Adán, que por el pecado entró la muerte pasa a todos los hombres, por cuanto todos los hombres pecaron. Ahora también dice la Biblia, para ir resumiendo, que Dios envió al Hijo al mundo precisamente para resolver este problema. Entonces el propósito de Dios es la salvación del hombre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Una vez que Dios cumple el plan, el propósito, corrijo, en nuestra vida, ¿cuál? Salvarnos. Entonces Dios nos encomienda, Dios nos comisiona, Dios nos establece su plan divino, su plan absoluto. El propósito lo hace Dios, el plan lo hace Dios, pero a través de nosotros, porque el plan de Dios es la evangelización mundial. Es decir, ahora que yo he sido salvo, ahora que el propósito de Dios se ha cumplido en mi vida, Dios quiere que yo cumpla su plan para alcanzar a otros. ¿Con qué intención Dios quiere alcanzar a otros? Para que el propósito de Dios se cumpla en ellos, que es salvarlos. Entonces, el mecanismo, la vía por la cual el plan de Dios se va estableciendo en todos los seres humanos en la tierra es a través precisamente de la iglesia del Señor. A través de los que hemos sido salvados por Dios, de los que se ha cumplido el propósito divino para que nosotros podamos entonces cumplir ese plan, la evangelización mundial. Como Dios es el que nos mandó, porque es importante entender esto. Esto que vamos a aprender hoy te da mucha identidad, te da mucha autoridad y te da mucha seguridad.
Identidad porque te enfoca en quién tú eres. Seguridad porque la seguridad te enfoca en lo que tú tienes. Y la autoridad porque la autoridad te enfoca en lo que tú puedes hacer. Si Dios nos ha mandado a nosotros a cumplir su plan, lo que llama la iglesia la gran comisión. Vayan por el mundo y prediquen el evangelio a todas las naciones. Marcos 16 dice, a toda criatura. La versión internacional dice, vayan por todas las ciudades del mundo, predicándole a todas las personas. Entonces, como es Dios el que nos está mandando, según lo que dice Mateo capítulo 28, versos 18, 19 y 20, Dios no puede mandarnos a hacer algo y dejarnos inermes. ¿Qué significa inermes? Desprovisto de armamento, desprovisto de armas. No, todo al que se le encomienda hacer algo, se le tiene que dar una provisión. Yo le doy la visión y el pro es lo que viene después. Yo te mando a ti a cumplir un plan, yo te mando a ti a hacer la evangelización mundial, pero yo te tengo que dotar, yo te tengo que equipar, yo te tengo que dar a ti herramientas, yo te tengo que dar a ti equipamiento. ¿Para qué? Para que tú puedas llevar a cabo la visión. Entonces, hoy en el discipulado general vamos a hablar de 7 puntos, de 7 bendiciones generales que le corresponden al creyente, pero que dichas bendiciones, estos 7 puntos que lo vamos a aprender, estos 7 principios o estas 7 bendiciones del creyente, que es lo que nosotros llamamos en el movimiento de evangelismo, dentro del tema del camino de salvación, este es el punto de las 7 bendiciones del creyente. Ahora, ¿por qué yo estoy haciendo la introducción que estoy haciendo? Porque el deseo de Dios, la idea de Dios, lo que Dios concibió en su corazón, al bendecirnos con estos 7 puntos, con estas 7 verdades, con estos 7 principios, no es para que nosotros, nos engordemos emocionalmente. No es para que nosotros chapiemos, no es para que nosotros pasemos solamente diciendo gloria a Dios por todo eso que me diste. No, pastor, no. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención está revelada en el libro de Génesis, en el capítulo número 12, cuando Dios le dijo a Abraham, que lo llamó de Ur de los Caldeos, te bendeciré para que seas de bendición. O sea, te voy a dar para que des, te voy a equipar porque te estoy mandando al mundo a predicar el evangelio, es decir, no vas desprovisto. Entonces, estas 7 bendiciones de las cuales vamos a hablar en los próximos 40 minutos, es para que esto lo ubique. Usted pueda identificar quién es usted en el Señor. Usted pueda tener claro qué tiene usted en el Señor. Y usted pueda tener claro qué puede hacer usted en el Señor. Conforme a lo que dice Filipenses 4:13. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tan importante que tú puedas recibir esta enseñanza en tu espíritu y tú puedas decir, wow, este Dios me ha equipado de una manera tan perfecta, que cuando nosotros hablamos de estas 7 bendiciones, no estamos limitando las bendiciones. No estamos diciendo las únicas 7 bendiciones de los creyentes. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que estas 7 son primordiales. Estas 7 encierran todo. Es una manera de resumir.
En vez de decir, Señor, por favor, usted puede agarrar carne, pollo y cochino, aceitunas, pasas y cebolla y echarlo en una harina pan amarilla y envolverla en una hoja de plátano y ponerla a cocinar. Entonces el que ya sabe dice, me da una yaca. Entonces la yaca encierra todo lo demás que yo digo. Entonces vamos a ver 7, pero estas 7 encierran todo lo que Dios ha preparado y tiene para nosotros. Estas 7 bendiciones son: la primera, somos hijos de Dios. El creyente no solamente pasa a ser un feligrés, no solamente pasa a ser un miembro de una iglesia, no solamente pasa a ser un devoto, no solamente pasa a ser un seguidor. Es que el cristiano goza de la bendición de entrar en una relación y en una comunión con quien ha sido su creador, pero una vez que lo recibimos pasas a ser hijo. Eso lo voy a explicar. Lo segundo, que tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, que el que te compró no solamente te compró para dejarte libre, sino que mandó a su espíritu para que su espíritu morara en ti. Entonces, dice Corintios que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, lo dice 1 Corintios 3:16. Pero tú tienes que entender esa tremenda bendición de ser el templo y la morada del Espíritu Santo, porque la palabra morada tiene que ver no solamente con el que compra, sino con aquel que viene a habitar. Porque hay gente que compra una propiedad pero no vive en ella. ¿Es propietario? Sí, él es el propietario, pero yo la compré para vacacionar, yo la compré para alquilar, yo la compré para invertir. Esta propiedad es mía, sí, este apartamento es mío, pero usted mora ahí. No, yo no moro ahí. Entonces la palabra morada en el original, donde 1 Corintios capítulo 3 verso 16 dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, lo que Dios está diciendo Él es el dueño, pero Él vive ahí. El Espíritu vive dentro de ti. Y ya vamos a ver para qué. Lo tercero es que tenemos la bendición de poder orar a un Dios que nos escucha, de poder orar al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que dice en los salmos, el que hizo el oído no oirá y el que hizo los ojos no verá. O sea, todo lo que nosotros le podamos hablar a Dios, Dios está dispuesto a respondernos. Y la Biblia nos da a nosotros la base bíblica para saber que yo tengo por la oración el acceso al trono celestial. Pero gracias al Señor que Dios no es como muchos, que después que le cuentan a uno un problema, uno se les queda mirando y le dice, vamos a orar. Y la persona se queda así, pero Dios te oye y te responde. Eso es una bendición. Cuarto, que tú tienes autoridad y que toda la autoridad ha sido delegada para ti, ha sido dada. Entonces fíjate que no estás inerme, tú tienes autoridad, porque ¿de qué me sirve a mí que Dios me mande por el mundo a predicar el evangelio y en donde yo llego los diablos me persiguen y yo tengo que salir corriendo? Y los demonios me persiguen y yo tengo que salir corriendo. Y donde yo voy a predicar, entonces me echan brujería y yo tengo que salir corriendo. Me cruzaron, me pusieron una llama, pero en la casa se me han caído todos los problemas encima. No. La Biblia dice que nosotros tenemos autoridad sobre todo el mundo espiritual, sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19, y nada nos va a hacer daño. El quinto, usted tiene ángeles a su favor. La Biblia habla en Hebreos capítulo 1, versos 13 y 14, que son espíritus ministradores que están a favor de los que heredan la salvación. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Entonces vamos a desarrollar también esa quinta bendición. La sexta es que tenemos una ciudadanía en los cielos, Filipenses 3:20, que dice que nuestra ciudadanía es celestial, nuestra nacionalidad es terrenal, pero mi ciudadanía, pastor, ¿cuál es la diferencia
entre nacionalidad y ciudadanía. La nacionalidad tiene que ver con donde tú naces, pero la ciudadanía tiene que ver con los derechos que tú tienes. Entonces la Biblia habla en Filipenses capítulo 3, versículo número 20, que tú tienes una ciudadanía que es de los cielos, es decir, tú tienes derechos. Dios está obligado, y entiéndeme la expresión, lo obliga su palabra. Y te puedo enseñar ahorita que dice la Biblia que hay dos cosas por las que Dios antepuso juramento. Uno es por la promesa y otro es por la fe. ¿Qué quiere decir que Dios antepuso juramento? Quiere decir que es imposible que Dios me mienta. Entonces Dios está obligado a cumplir los derechos que yo tengo como ciudadano del reino de los cielos. Por eso es que toda la bendición del trono celestial tiene que conspirar a mi favor. Por eso es que yo tengo la bendición de un Dios trino. Yo tengo el Padre, yo tengo al Hijo y yo tengo al Espíritu Santo. Tengo uno que gobierna sobre todas las cosas. Tengo uno sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí, pero tengo uno que está en la tierra, que desde el principio se movía sobre la faz de los abismos para ordenar todo lo que estaba desordenado y para llenar todo lo que estaba vacío. Y por último, tengo la bendición de Emanuel. Es decir, tengo la bendición de la evangelización mundial. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús dijo, sí, vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo quiero desarrollar el primer punto rápidamente. Y en el primer punto existen solamente tres maneras posibles de tener un hijo. La primera es engendrándolo, la segunda es adoptándolo y la tercera es que se haya muerto y resucite. Entonces yo vuelvo a tener el hijo. Bueno, no hay otra manera de tener hijo. Lo engendro, lo adopto o lo pierdo y él resucita. La Biblia nos habla de las tres maneras. La Biblia dice que Dios nos engendró como hijos, mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, mas los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, a los cuales no son engendrados por la voluntad de carne, de sangre, ni de varón, sino de Dios. ¿Son engendrados por quién? Por Dios. Pero la Biblia dice que también hemos sido adoptados como hijos suyos. Pero la Biblia también dice que Él resucitó mediante la palabra nuestro espíritu. Entonces, yo quiero que tú entiendas que Él es tu creador, amén, pero que Él también es tu papá. Porque Él te engendró espiritualmente. Porque el espíritu que tú tienes nuevo, que fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, y Nicodemo era un intérprete, era un experto de la ley. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, tú no puedes disfrutar, no puedes entrar, no puedes participar del reino de Dios. Cuando le habló de nacimiento, Nicodemo le respondió del único nacimiento que él conocía y del único nacimiento que él entendía. Y le respondió a Jesús, le dijo, pero ¿cómo como un hombre siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Entonces Jesús le dijo, no, pero es que lo que yo te estoy hablando no es de un nacimiento carnal. Yo te estoy hablando de un nacimiento del agua y del espíritu. Entonces nosotros nacimos espiritualmente otra vez. Nosotros entramos ahora en comunión con un Dios por el cual estábamos separados. Pero cuando nos reconciliamos, como Dios había prometido en el Antiguo Testamento que el nuevo pacto que haría con nosotros sería sobre mejores promesas, ahora no eres mi criatura, ahora eres mi hijo. Ya estoy mejorando una. ¿Aló? Ya estoy mejorando una promesa. Tú no vas a seguir siendo una criatura reconciliada. Tú ahora pasas a ser hijo, ahora tú me perteneces, ahora yo te adopto, ahora yo te engendro, ahora yo te crío, yo velo por ti. Entonces, si no entendemos esto, lo que yo estoy diciendo, vamos a deambular, vamos a andar como las ondas del mar. ¿Por qué, pastor? Porque no entiendo
que Dios no me está viendo como un creyente. Dios no me está viendo como un hombre que creyó en Él. Dios no me está viendo como una criatura que Él formó antes de la fundación del mundo. No, no. ¿Cómo me ve Dios? Me ve como su hijo. Por eso es que Jesús, al resucitar, al haber cumplido la obra vicaria, Jesús le dice a María: ve y dile a mis hermanos que voy a mi Dios y a vuestro Dios. Y por primera vez le dice: y a mi Padre y a vuestro Padre, porque ahora ese es el papá de ustedes. Entonces Dios, ¿cuál Dios, pastor? El creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso, el que reina por los siglos de los siglos, el que siempre ha existido, es tu papá, es tu papá. Y si tú no has tenido una buena relación con tu papá, y si tú no sabes lo que es ser papá, Dios te invita hoy a que lo recibas a Él como Padre, para que empieces a experimentar esa bendición. Entonces, óigame, es indisoluble. ¿Eso qué quiere decir, pastor? No se puede romper la relación que existe entre padre e hijo. El parentesco no se puede romper. Usted se puede poner bravo con Dios. Usted si quiere le reclama a Dios. Usted si quiere no le habla a Dios. Usted si quiere se mete una yuca en su corazón contra Dios. Pero usted no puede dejar de ser hijo de Dios. Pablo pudo entender tanto esto que dijo: ahora entiendo que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo ancho ni lo profundo, es más, no existe nada creado que me pueda separar a mí del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, lo que te está diciendo Pablo es: wow, Dios me ama de tal manera que no hay nada en el mundo que pueda destruir el amor que Dios siente por mí. Eso no quiere decir que Dios no nos reprenda, no nos corrija, no nos discipline, no nos castigue. Y Hebreos le dice: pero si ustedes en la tierra tuvieron padres que los disciplinaron, ¿cuánto no más nuestro Padre Celestial? Entonces, eres hijo, pero eres hijo no por la voluntad tuya. No eres tú el que lo decidiste. Quiero tenerlo claro. Yo entiendo que tú estás en una campaña y estás bajo la euforia y el predicador termina de ministrar la palabra y dice: ¿quién quiere recibir al Señor? Y la gente se para y pasa y uno los aplaude. Eso yo lo entiendo, eso está bonito. Pero no. Quien te llevó a la campaña fue Dios. Quien abrió el corazón para que entendieras la palabra fue Dios. El que te hizo parar para que te acercaras al púlpito es Dios. Y el que te va a abrir el corazón para que tú recibas por fe a Cristo es Dios. Toda la honra y toda la gloria es para Él. Es Dios el que toma la decisión de que nosotros seamos sus hijos. Gloria a Dios. Entonces eso quiero que tú lo tengas claro. Porque antes yo estaba muerto y un muerto no puede decidir cuándo resucitar. No es que tú vas para el cementerio donde están todas las tumbas de los muertos y un muerto dice: ay no, ya yo tengo 20 años aquí enterrado, qué fastidio, yo me voy a parar hoy y no voy a resucitar. Eso no es decisión del muerto. Eso es decisión del que lo podía resucitar. Dios es el único que puede resucitar espiritualmente al ser humano. Dios es el que nos amó primero. Dios fue el que nos buscó. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria al Señor. Entonces eso te tiene que dar identidad. Yo soy hijo. Pastor, y si me porto mal, hijo desobediente, pero hijo. Y se me descarrío, hijo descarriado, pero hijo. Y si abandono a Dios, hijo que abandona a su papá, pero hijo. No puede dejar de ser hijo. Yo tengo 4. Y el día que ellos quieran alejarse de mí, ojalá y nunca lo hagan, pero el día que quieran alejarse de mí y no saber más de mí, me preguntarán: ¿cuántos hijos tengo? 4. Pero no hay uno que se fue, no hay 2 que se fueron. Sí, están lejos, pero siguen siendo hijos. ¿O quién dijo que por el hijo se va, deja de ser hijo? Por eso es que está la parábola del hijo pródigo. Y por eso es que el hermano se molesta y el papá le dice: pero es que tú no entiendes que mi hijo estaba muerto y ha sido hallado.
Sí, papá, pero a mí nunca me diste nada, pero si todo lo que está aquí es tuyo, todo lo mío es tuyo. Es bíblico que todo lo de los padres sea de los hijos. Todo lo mío es tuyo, le dijo el hijo pródigo. Entonces Dios, que dice que toda la tierra que es de Él nos las ha dado a nosotros. ¿Cómo ahora tú me vas a venir con una doctrina de esas chimbas que no, que lo tuyo es tuyo y lo del otro es lo del otro? No, eso no es lo que dice la parábola del hijo pródigo. Entonces eres hijo. Y esto te lo digo para que cada vez que tengas que levantarte, te levantes. Porque hay un Dios que tiene siempre los brazos abiertos para recibirte. Siempre, siempre. Dios, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y por eso dice que lo más parecido al amor de Dios es el amor de una madre. Porque la mamá, mi hijo. Nosotros estamos viendo recientemente una serie de televisión y es de la vida de un narcotraficante. Y veíamos una escena donde la mamá lo abrazaba y yo estaba con un grupo de personas en la casa en ese momento y hubo gente que vio así como esta vieja alcahueta abrazando a ese narcotraficante. Yo les vi la cara y yo me volteé y les dije, ¿saben algo? Ella no está abrazando al narcotraficante, al delincuente, al que manda a matar gente y manda a poner bombas. No, ella está abrazando al hijo, porque no deja de ser hijo. Eso es lo que quiero que entiendas. No te estoy diciendo esto como un salvoconducto. Te estoy diciendo esto porque venimos de una transición donde viven diciéndonos que por nada nos perdemos. Te vas a perder. Ay, si el Señor viene, te quedas, te pierdiste, te quedaste. Usted es hijo. Usted es hijo y usted está sentado a la diestra del Padre y eso no se lo quita a nadie. Lo segundo es que somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios quería darnos una garantía. Dios quiso darnos a nosotros una garantía. ¿Cómo les garantizo que el día de la redención estarán conmigo? ¿Eso qué significa, pastor? Nosotros somos seres tricotomáticos. Nosotros tenemos nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Entonces yo soy espíritu, soy alma y soy cuerpo. Yo tengo una conciencia, yo tengo un pensamiento, yo tengo un razonamiento, yo tengo una intención, yo tengo un gusto, yo tengo un deseo. Pero yo también tengo miembros, yo tengo sentidos físicos. Entonces, cuando Dios quiere salvar al hombre, hay tres cosas que tienen que suceder para Dios salvar al hombre. Tiene que justificarlo en la fe, tiene que santificarlo en el alma y tiene que transformarlo en el cuerpo. El primero y el tercero lo hace Dios. La justificación por la fe es un suceso que se da en el espíritu del hombre. Y la transformación del cuerpo será un suceso que se dará en el cuerpo del hombre. Pablo dijo, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados. Eso va a ser un suceso. Pero el proceso está en la santificación. ¿Qué quiere decir santificación? Que Dios quiere enseñarte a que hagas las cosas con motivos correctos en tu corazón, basándote en los principios de Dios. Que tú sepas apartar lo bueno de lo malo. ¿Para qué, pastor? Para que lo separes, merismo. Para que no cometas lo bueno, sino que hagas lo malo. Tercero, ¿para qué te quieres santificar? Para que vivas una vida agradando al Señor. Cuarto, para que des testimonio. Quinto, para que no te hagas esclavo del pecado y para que el pecado no se enseñoree de ti. Porque el problema de cuando tú tienes un vicio, sea licor, sea cigarrillo, sea aguardiente, sea prostitución, sea juego, eso no puede contaminar tu espíritu. Tu espíritu está salvo. Contamina tu conciencia, tu alma, y contamina tu cuerpo, lo daña, lo enferma. Ahora, ¿por qué si Dios murió en la cruz del Calvario? ¿Y por qué si Dios venció el pecado? ¿Por qué Dios tiene problema con que yo cometa esos pecados? Porque eso no te deja libre. Y Dios no te ha libertado
para que el pecado te someta como esclavo. Por eso es que la Biblia dice, cuando el Hijo del Hombre es el que liberta, usted es verdaderamente libre. O sea, cuando el Hijo del Hombre, que es Cristo, es el que viene a hacer la obra en usted, usted es verdaderamente libre. Entonces, todo eso, justificación, santificación y transformación, se conoce como la regeneración del ser humano. Esa regeneración la vamos a evidenciar en la manera integral el día de la redención. Entonces, Dios dice, yo quiero garantizarles a ellos que sí los salvé, que sí los voy a salvar y que el día de la redención van a estar conmigo. Entonces dice la palabra que Él nos dio unas garantías. ¿Cuál es esa? El Espíritu Santo. Por eso Él nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, la garantía de vuestra herencia. ¿Usted quiere que yo le garantice de que usted va a heredar el reino de Dios? Sí, Espíritu Santo anda a morar en ellos. Mira qué tremenda bendición. Mira cuánta identidad me da a mí eso. O sea que el Espíritu vino a morar en mí para que yo entendiera que esa era la garantía que Dios me estaba dando de que un día yo iba a estar eternamente con Él. Entonces, que el Espíritu venga a morar en mí. Es así como cuando usted llega a la casa y su mamá le dice, hijo, usted no se va más. No, mamá, yo no me voy más, lo que pasa es que tengo que buscar unas cosas, pero mire, mamita, aquí voy dejando primero mis maletas, aquí va a quedar mi mujer, aquí van a quedar mis niños, ellos quedan aquí como garantía, yo voy a buscar unas cosas y sigo. Eso que deja ahí como garantía fue lo que Dios dejó en nosotros. Dejó nada más y nada menos que su Espíritu Santo morando en nosotros, porque esas son las arras de nuestra herencia, esa es la garantía. Nosotros hemos sido sellados. Ese término sellado indicaba en agronomía pertenencia, propiedad, porque las vacas, el ganado, los bueyes, las ovejas en aquella época eran selladas, entonces se les ponía un sello como garantía de propiedad. Bueno, el sello que nos pusieron a nosotros es que el Espíritu está morando dentro de cada uno de nosotros. Gloria a Dios por eso. Una tremenda bendición. Pero además de eso, entonces tienes el Espíritu para guiarte. ¿Por qué? Porque Dios sabe que estás en un proceso. Dios sabe que estás alcanzando madurez. Dios sabe que vienes de tener muchas cosas grabadas y muchas cosas enraizadas en tu vida y tú estás en el proceso de desgravar y desenraizar. Entonces no estás solo. Tienes uno que te consuela. Tienes uno que te anima. ¿Por qué? Porque eres hijo. Eres hijo. Cuando no es hijo, a mí no me importa. Hay 5 muchachos en un salón de clase echando broma. 5 muchachos en la escuela dominical. 5 muchachos se escaparon de la iglesia y están ahí en el estacionamiento, están echando broma, están jugando pelota y ¡pum! Rayaron un carro. Entonces pegan el grito y uno llega. ¿Qué pasó? Dice, no, que ellos estaban jugando. ¿Quiénes? Fulano, fulano, fulano y su hijo. ¿Qué hace usted? Usted agarra a su hijo. Ve acá. ¿Por qué agarras a tu hijo? Porque es tu hijo. ¿Por qué le dices ven acá? Porque lo quieres corregir. ¿Por qué lo regañas? Porque lo quieres formar. ¿Por qué lo reprendes? ¿Por qué no quieres que lo vuelva a hacer? ¿Y los demás? Los demás no. Los demás tienen su papá y que cada quien lo haga. Entonces nosotros tenemos en la tierra a uno que está morando dentro de nosotros para estarnos corrigiendo, para estarnos guiando. Pero como de paso nos mandó a hacer la obra de evangelización, tenemos el Espíritu para verlo obrar en la vida del campo, para verlo obrar en los que están allá afuera, para que el Espíritu te guíe, el Espíritu te dirija. ¿Para qué te guía y te dirige? Para que tú seas un chismoso y te pongas a contarle a todo el mundo lo que el Señor te mostró a través de su Espíritu. No, cuando el Espíritu te guía, te muestra la condición espiritual de una persona en el campo, es para que la ayudes, para que le seas de bendición, para que le puedas decir, mira, sabes, ese problema físico, ese problema mental y ese problema espiritual que tú tienes, yo lo conozco y esta es la respuesta. Entonces tenemos el Espíritu Santo morando también dentro de nosotros para todas esas bendiciones. La Biblia dice que el Espíritu escudriña lo profundo del corazón de Dios y me lo revela a mí. Eso me dice que yo tengo que tener dirección, porque si el Espíritu de Dios
escudriña lo profundo del corazón de Dios y me lo revela a mí, oye, gloria a Dios. Pedro no tenía el Espíritu en ese momento. No lo tenía. Nadie lo tenía. El Espíritu venía externa e intermitentemente a obrar en los hombres. ¿Qué significa externamente? De afuera. ¿Qué significa intermitente? Iba y venía. Venía y se iba. Entonces Pedro tenía que estarle diciendo a Juan todo el tiempo que estaba pegado al Señor. Pregúntale tú, Juan. Pregúntale. Y Juan, que era el amado, le preguntaba al Señor, Señor, ¿y cuándo es esto? Señor, ¿y quién es el que va a meter la mano en el plato? ¿Y quién es el que te va a negar? Pero ahora no necesitamos un discípulo pegadito al Señor. Ahora tenemos el Espíritu que escudriña lo profundo del corazón de Dios y nos lo muestra a nosotros. Eso es una tremenda bendición. Porque si yo tengo un Espíritu que escudriña, yo tengo el Espíritu Santo, corrijo, que escudriña lo profundo del corazón de Dios y me lo revela a mí, entonces yo puedo conocer los planes de Dios. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Son pensamientos de paz, son pensamientos de bien. Eso el Espíritu me lo revela. Lo tercero, dice que tenemos acceso y respuesta para todo a través de la oración. El Señor dijo en Juan 14:13-14, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, en mi autoridad, o sea, yo como mediador, porque me encanta cuando la Biblia dice que Dios todas las cosas se las sujetó a Cristo bajo sus pies. Entonces, Jesús es mediador. Entonces, cuando alguien viene en el nombre de Jesús y le pide al Padre las cosas, el Padre no le queda otra que obrar. Al Padre no le queda otra que responder. Al Padre no le queda otra que traer lo que dice. ¿Por qué? Porque ahorita todas las cosas son del Hijo, yo se las entregué a Él. Y el Hijo se las dio a la iglesia por cabeza. Es lo que dice Efesios capítulo número 3. Entonces, ¿tenemos respuesta para todo a través de la oración? Sí. ¿Qué dice Jeremías capítulo 33, verso 3? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, la oración tiene de parte de Dios la bendición de que yo me puedo comunicar con mi papá. Que un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia, eso lo tengo yo claro. Si nosotros leemos Mateo capítulo 21 y leemos el versículo número 22, dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces yo tengo la bendición de poder orar, de poderme comunicar con Dios, porque Dios me mandó al campo. Ajá, ¿y a quién le doy yo directrices? Y te voy a decir una cosa, la comunicación con Dios es directa y es 24 horas y nunca está ocupado, nunca le faltan megas. No fue que el internet se cayó, ay, se cayó Jehová, ay, allá arriba no hay conexión. No, eso sáquese de lo de la cabeza. Usted ora y Dios responde. Que tienes que aprender a escuchar las respuestas de Dios, sí. Y una manera como Dios responde es esto que estamos haciendo ahorita. A través del mensaje del púlpito, Dios trae respuesta a nuestra vida. Cuando estamos orando por un problema, por una dificultad, usted solamente dígale, Señor, ponle una palabra al pastor para que el pastor el domingo me dé respuesta a esta situación, me dé respuesta a este problema. Y usted verá cómo Dios va obrando en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros leemos otro que está aquí, Proverbios capítulo número 15, por ejemplo. En Proverbios 15, en el versículo número 29, que es muy conocido, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Cuarto, él tenemos autoridad. Mire qué cosa tan hermosa y tan maravillosa. Hay un mundo de tinieblas y nosotros sabemos quién es el que tiene las almas engañadas, entrampadas, enviciadas, heridas, con sufrimiento. Entonces Dios me manda a rescatarlas. Dios me dice, ve por el mundo y predique el evangelio.
Dios me está mandando a mí a rescatarla. ¿Qué va a hacer el enemigo? ¿Se va a quedar tranquilo? No, el enemigo no se va a quedar tranquilo. El enemigo va a querer resguardar esas almas. Entonces, lo primero que él va a hacer, es una campaña en contra de aquellos que vamos a ir a buscar las almas que él tiene esclavizadas, colonizadas, cautivas. Él va a empezar a decir que nosotros somos una religión más, no que somos hijos, sino que somos una religión más. Va a tratar de sacarnos todo lo viejo que nosotros hacíamos. Va a tratar de señalarnos. Va a tratar de menospreciar lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Ese es el trabajo que él va a hacer. Pero la Biblia dice que cuando nosotros vamos a él, que cuando nosotros vamos al campo, nosotros vamos a hollar, serpientes y escorpiones. Nosotros vamos a tener autoridad sobre las tinieblas. Vamos a tener autoridad sobre el enemigo. Eso está en Lucas, capítulo número 10. Cuando nosotros vamos a Lucas, capítulo número 10, la palabra del Señor es clara. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, el Señor. Y dice, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada te dañará. Entonces, ¿tienes autoridad? ¿Tienes autoridad? ¿Tienes autoridad? Yo siempre que le digo a un diácono o a un asistente, las personas que nos asisten, este es un ejemplo que siempre me gusta dar, porque hay momentos donde yo entro a mi oficina y no quiero que nadie entre, que nadie me incomode. ¿Por qué, pastor? Por lo que usted quiera pensar, por lo que sea. No quiero porque estoy cansado, porque necesito tomar aire, porque quiero quitarme la camisa y quedarme en franela y que me agarre el aire, porque ahora a las 10 me toca volver a predicar, por lo que sea. El caso es que entro, cierro la puerta y le digo a uno de los servidores, por favor, que nadie entre. Y siempre me dicen, nadie, pastor. Digo, nadie. ¿Y sus hijos? Mis hijos sí. ¿Y la pastora? La pastora sí. Yo digo, pero ¿por qué hacen esa pausa? Porque saben que el hijo tiene derecho. Porque saben que ellos, como hijos, disfrutan, tienen acceso libre. Entonces siempre me dicen sus hijos, no, mis hijos sí. Mis hijos me han visto en chores, en interiores, no tengo problema, me voy a quitar la camisa, es un ejemplo. Andrea tenía 5 años, hoy tiene 18. Tenía 5 años y estaba en la camioneta. Y yo le tenía el seguro de los vidrios. Me dijo, papá, quítale el seguro a los vidrios. Le digo, ¿para qué? Para bajar el vidrio. Quiero bajar el vidrio, que no quiero que me pegue brisa de afuera. Yo le dije, no. Y se volvió y me dijo, ¿qué pasa, papá? Yo soy tu hija. Esta es mi camioneta. Con 5 años. O sea, ¿qué pasa, papá? Yo soy tu hija, esta es mi camioneta. O sea, epa, ubícate. Tienes autoridad sobre las tinieblas. Tienes autoridad sobre los demonios, sobre los diablos. ¿Me entiendes? La tienes, punto. Reprende las tinieblas, reprende las potestades, reprende toda trampa del enemigo en el nombre del Señor, pero repréndelo con autoridad, en fe, pero con autoridad. No lo reprendas con lástima. Diablo, vete. Por favor, diablo, qué pena que irán los hermanos. Diablo, salte, vale. No, con autoridad en el nombre del Señor. Quinto, si vamos a Hebreos capítulo 1, versos 13 y 14, dice que espíritus ministradores al favor de los que heredan la salvación. Espíritus ministradores. Usted lee Hebreos capítulo 1, versículo número 13 y dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos
estado de sus pies, está hablando de los ángeles. Y dice en el 14, pregunto, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que heredan la salvación? ¿Quiénes son los que heredan la salvación? Nosotros. ¿Para qué están los ángeles aquí? Para servirnos. Pero ¿qué dice el Salmo 103? Para servirnos conforme a la voz del precepto de Dios. No para decirle, ángeles, dejé la torta en el horno, voy a chismear con la vecina un rato, está pendiente de que no se me queme el ponqué. No, los ángeles no son para eso, ni para cuidarte la moto, ni para cuidarte las placas, las tapas del carro, ni los rines. Pastor, ¿para qué son los ángeles? Para asistirte cuando estás haciendo el movimiento, para asistirte cuando estás haciendo el plan, para asistirte en un ataque, para asistirte en una enfermedad. Para eso es que son los ángeles. Los ángeles no pasaron a ser sirvientes de nosotros, pero son criaturas celestiales que están en nuestro favor. Un ángel llegó a consolar al Señor en el Getsemaní. Un ángel se metió donde estaba Pedro. Un ángel se metió donde estaba Pablo y Silas. Nosotros tenemos que creer en eso. No hacer una doctrina ni hacer un culto con los ángeles, pero saber que el mundo espiritual conspira a nuestro favor. Saber que tenemos mensajeros de parte de Dios para en un momento determinado fortalecernos, para un momento determinado asistirnos. Cuando Elías pensó que todo estaba duro, ángel le llevó comida a la cueva. ¿Qué usó Dios? Cuervos. Llegaron los ángeles, cuervitos, por favor, métanle comida. Imagínate tu cuervo metiendo comida. Entonces, no están para que nosotros le rindamos adoración, porque solamente a Dios adoramos. Apocalipsis dice que son consiervos nuestros, pero que están a favor de los que heredan la salvación. Entonces usted va a un campo, ore, dile, Señor, prepare el lugar, prepare el encuentro, pero ángeles alrededor protegiéndonos. Dice la Biblia que Eliseo llegó y le dijo a Elías, el criado de Eliseo llegó y le dijo a Eliseo, mira, los que nos rodean son muchos. Y Eliseo le dijo, Jehová, abre los ojos de mi criado para que vea. Y dice que cuando abrió los ojos, entonces los que rodeaban a los que los tenían rodeados eran miles de ángeles a favor. Entonces nosotros tenemos que creer y estar claros de que en momentos determinados, conforme al plan de salvación, a lo que estamos ejecutando, Dios está con nosotros. Filipenses capítulo 3, verso 20 dice que tenemos ciudadanía celestial. Lo decía al principio. ¿Qué tiene que ver la ciudadanía celestial? Está hablando del derecho. Yo como hijo de Dios, como miembro del reino de los cielos, de la familia real, porque no es cualquier miembro del reino, es que soy de la familia real. Así lo dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Lo dice clarito. Dice, somos real sacerdocio. Somos una nación santa y somos un pueblo adquirido por Dios. Entonces, el hecho, y lo decía en la introducción, ¿cuál es la diferencia entre mi nacionalidad y mi ciudadanía? Que la nacionalidad me habla de donde yo nací. Pero la ciudadanía es la que me otorga los derechos y los privilegios. Entonces yo tengo una ciudadanía que no es de este mundo. Yo tengo una ciudadanía celestial. Entonces el trono de Dios está a favor mío. El sistema de salud que a mí me protege es el divino, no es el humano. Es el divino, no es el humano. Por lo menos así lo concibo yo, así lo practico yo y así lo enseño yo. Que yo tengo protección de allá arriba, que yo tengo un sistema de salud de allá arriba. Porque óigame, algunos han aprendido a darle gracias a Dios por la sanidad y eso está bueno, pero también deberíamos aprender a darle gracias a Dios por la salud. Pastor, ¿qué es la sanidad? Que estuviste enfermo y te sanaste. ¿Y qué es la salud? Que no te enfermas. Te mantienes en salud. Y ambas cosas las hace Dios. Ya sea porque te sanó
o ya sea porque te mantengas en salud. Entonces yo creo que yo como ciudadano del reino, por eso les decía yo hace ya exactamente antier domingo se cumplió un mes de eso, cuando Dios me dio la palabra, despójate de todo peso. Y yo terminé de preparar el mensaje, después que terminé de preparar el mensaje, le dije, listo, Señor, yo creo que aquí no es más nada que decir, aquí ya está todo. Y Dios me dijo, mira, y hablando de despojarte del peso, tú vas a seguir comiendo como vienes comiendo. Lo entendí de una. Y estoy tratando de ponerlo por obra. Último, y estamos terminando. Tenemos la séptima bendición. No hay ONG, no hay organismo en la tierra que pueda llevar a cabo la evangelización mundial. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer, no están provistos para eso. Por más que quisieran hacerlo y se invirtiera todo el dinero del mundo para hacer la evangelización mundial, si el Espíritu no los convence de pecado, no pueden hacer nada. Entonces los únicos que tienen la bendición de poder ir por el mundo, de predicar el Evangelio, somos nosotros, la iglesia del Señor. Los únicos que entendemos el problema espiritual somos nosotros, porque nosotros venimos de allá. Nosotros venimos del mundo. Nosotros sabemos cuáles eran los vacíos que nosotros teníamos. Nosotros teníamos 4 años en el Señor, mi esposa y yo, ya estábamos ejerciendo un poquito el liderazgo. Y fue una muchacha que se había criado en el Evangelio y que estaba en la iglesia. La muchacha entró y le dijo a Carolina, Carolina, cuéntame, tú estuviste en el mundo. Carolina, sí. Carolina, ¿cómo son las discotecas? Por eso se lo preguntaba así como que estuviera resucitado y hubiera venido al cielo y alguien le estuviera preguntando, cuéntame, hermano, ¿cómo es el cielo? Entonces le preguntaba con aquella hambre, Carolina, ¿tú fuiste para la discoteca? Carolina, sí, bueno, yo iba una que otra vez. ¿Cómo son las discotecas, Carolina? Carolina, ¿y tú has probado el brandy? Y Carolina, brandy, creo que, ¿cómo es el brandy? ¿A qué sabe el brandy, Carolina? ¿Y tú has probado ron? Y yo me volteé y le dije, estábamos en una mesa ahí en el comedor, y yo me volteé y le dije, mira, pues tienes unas ganas de visitar el mundo. Y se volteó y me dijo, ay, hermano Andrés, si yo a veces digo, ay, Dios mío, yo quiero ir a una discoteca, yo quiero probar. Y le dije, te voy a decir una cosa. Mi esposa le terminó de dar el consejo. Dijo, nosotros venimos de allá, hijo. Y lo peor que tú puedes tener en la vida es estar pensando conocer el mundo. El mundo no nos deja nada bueno. El vicio no nos deja nada bueno. Las discotecas no nos dejan nada bueno. El licor no nos deja nada bueno. El cigarro no nos deja nada bueno. La prostitución no nos deja nada bueno. El juego. Yo he visto hombres destruirse, hombres perder su hogar, su casa, su esposa, su familia por el juego, por el vicio, por los caballos, por las apuestas. Yo vi un hombre perder toda una tienda de electrodomésticos porque se puso a jugar banca por una banca, por teléfono, y jugó el jueves en Valencia, el viernes en Santa Rita, el sábado en el hipódromo, el domingo, y cuando llegó el lunes, pastor, ¿y por qué usted sabe eso? Pues yo trabajé con él. Él era un primo y cuando yo llegué el lunes a la oficina me dijo, Andrés, te tengo que contar algo. ¿Lo que pasó? Me dijo, perdí más de 70 millones de bolívares jugando caballos este fin de semana. ¿Qué? Tú estás loco, sí. Y lo peor es que vienen a cobrarlo esta semana. Y yo vi llegar al hombre de la banca. Ajá, esa nevera. Y se llevó los 70 millones de bolívares y todavía le quedó debiendo. Se llevó toda la mercancía. Y le dije, wow, qué locura la tuya. No, porque yo decía, en la que viene me tapo. Y en la que viene me tapo. Eso es lo que el diablo te dice. El diablo te dice, no, tranquilo, en la que viene, en esta sí te tapa, en esta sí vas a ganar. Pero si a aquella le metiste 100, a esta métele 1000. Y así es. Y lo mismo sucede cuando el vicio es las mujeres, cuando el vicio es la droga, cuando lo que sea. Entonces Dios nos ha dado a nosotros la bendición de poder conocer ese mundo en el que nosotros estuvimos. Y hoy en día, con esas herramientas, con esa experiencia que Dios nos ha dado, hoy en día yo soy testigo
de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Por eso es que tenemos la bendición de Hechos 1:8. Amén. El Espíritu nos ha hecho a nosotros testigos y yo puedo dar evidencias de lo que Dios hace. Pero lo más maravilloso, o para mí la guinda de este pastel, la corona, es que Dios prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, hagan la evangelización. Ustedes no están desasistidos, no están solos, no están desprovistos. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cada vez que usted salga con la bendición de que yo voy a compartir la palabra, de que yo voy a predicar, de que yo voy a hacer esto, usted puede tener la plena seguridad que Dios está con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Estamos despedidos en el nombre del Señor. La transmisión, nosotros nos quedamos acá. Vamos a entonar una alabanza, hija, por favor, si es posible, y que mi esposa les dé los anuncios. Tomamos la ofrenda y damos gracias al Señor. No nos vayamos a ir sin saludar a nuestros hermanos en el nombre del Señor. Venga, pastora. ¿Se gozaron? Gloria a Dios. Gloria a Dios.